El ayuno de Asara Betebet. Nuestros sabios nos han enseñado que el proceso de destrucción que afectó a Israel durante la época del primer templo y que obviamente se proyecta también para generaciones sucesivas a lo largo de toda nuestra historia, está compuesto de 4 markevim, o sea, está compuesto de 4 elementos. Hay un primer elemento que tal vez sea el más complejo de todos, que es el reshit, el comienzo, el principio. O sea, el principio de una puranut, el principio de una desgracia. Después viene el momento de la crisis, o sea, el momento en que algo ocurre en forma concreta. En el principio todavía no se vislumbra que este acontecimiento pueda traer alguna consecuencia nefasta, excepto para los sabios. Sin embargo, en el momento de la crisis, en ese momento ya hay algo concreto que ocurre. Después viene la etapa de la destrucción. Para finalmente viene la etapa de la Hatimá, del sello, en que se firma finalmente todo este proceso y se cierra el círculo de un proceso negativo, que es el proceso de destrucción. Esto nosotros lo recordamos, este sistema no bueno, se recuerda a través de 4 ayunos que el pueblo judío realiza por la destrucción del Bet HaMikdash, del templo. El primero de ellos es el principio, que es el ayuno de Asara Betebet, del 10 del mes de Tebet, en el día en que estamos hoy. Después que viene el momento de la crisis, que se recuerda el día 17 de Tamuz, cuando se rompió una brecha, o se hizo un agujero en la muralla de la ciudad de Jerusalén. Después, el momento de la destrucción, que es el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av, que es la destrucción del Bet HaMikdash, primero, segundo, cosas concretas, terribles que ocurrieron ese día. Finalmente, para terminar en el sello de este ciclo, que es el ayuno de Gimel de Tishrei, que se conoce como el ayuno del Tzom Gedaliah, el ayuno de Gedaliah en que se recuerda la muerte de Gedaliah. Desde el principio, o sea, desde el comienzo hasta el punto final, que es el sello, todos estos momentos van cada vez siendo más profundos en la posición del otro lado, o sea, de la Sitra Achra sobre la Kedusha. Y van cada vez mostrando un aumento en la profundización del mal. Comienza con el principio, sigue con la crisis, que es la ruptura de la muralla, continúa con la destrucción de la ciudad y se cierra con la muerte de Gedaliah, que, para aquellos que no sepan, este ayuno recuerda el momento en que el último garín, el último núcleo judío que existía en la tierra de Israel, se escapa por el hecho de que hubo una discusión interna que llevó a la muerte del gobernador que los babilónicos habían puesto dentro del país, de manera tal que tal vez hubiese habido una posibilidad de reconstruir otra vez toda la sociedad judía a través de este Gedaliah y de las personas que habían quedado, pero al matarlo, al asesinarlo justamente en Rosh Hashanah de aquel año, el resto de los judíos prefirieron escaparse y de esa manera dejar la tierra de Israel. Ese fue la Hatimá, el punto final del que cierra este ciclo tan nefasto. Pero este ciclo comienza con Asara Betebet. Entonces hay que estudiar cuáles son los acontecimientos que Hazal vieron, que los sabios vieron, como el principio de algo que va a terminar en una catástrofe que finalmente va a terminar en un sello, en que se va a cerrar el ciclo. Esto es como una pequeña introducción. Segundo, desde que se cerró el Tanaj, o sea, desde que tenemos a los últimos profetas, en la época de Ezra y Nehemia, durante la construcción del segundo templo, el Tanaj, lo que se considera los textos de profecía del pueblo judío, los 24 libros, llegan a su cierre, se completa ese canon, y Am Israel recibe justamente aquellos libros que fueron escritos por profetas, o sea, personas que habían recibido una iluminación divina para escribir y transmitir un mensaje. En estos libros hay muchas cosas fuera de la profecía, sin embargo es la profecía el punto central. Todo lo demás, la historia, la literatura, la poesía,
Todo lo demás que podamos encontrar dentro de estos libros es simplemente algo periférico con respecto al punto central, que es el mensaje profético. Después de este momento que se cerró el Tanaj, hasta el momento en que Rabbi Yehuda Anasí, más o menos 250 años después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, el segundo templo, él escribe la Mishnah. Esto quiere decir que por un lapso de podríamos denominar casi 500 años, no hubo dentro de la historia del pueblo judío nada escrito. Tenemos casi 500 años donde no existe literatura judía. Me refiero a literatura judía cuando estoy hablando de literatura que tiene que ver con el judaísmo, con la Torá de Israel. Hasta que Rabbi Yehuda Anasí decide en Tiberias escribir la Mishnah, que después, cuando los judíos estén en Babilonia, van a continuar los estudios de esta Mishnah, que es la Torá oral, a través de lo que se conoce con la Gemara, que se va a cerrar en el siglo VI. Entonces, estamos hablando, como dije, de un periodo de tiempo bastante extenso, de casi 500 años, donde no hay textos de Torá. Digo textos de Torá porque eso no quiere decir que no hubo textos que judíos hayan escrito sobre otros temas. Hubo textos de historia que se escribieron en esa época, que al final de la época del Segundo Templo aparece Flavio Josefo, una imagen histórica, un personaje histórico, que escribe en griego libros de historia. O sea, es un judío que escribe libros de historia. Tenemos antes de él los libros de los Macabeos, que también son libros de historia, los libros que nosotros denominamos Hitzonim, los libros que quedaron fuera del canon del Tanaj, en las primeras épocas del Segundo Templo, se escribieron libros como el libro de Yoshaná, el libro de Tobías, otros libros que judíos escribieron, pero que no son libros de Torah, sino que son libros de poesía, son libros de Meshalim, de parábolas, de historia, etc. Pero no libros de Torah. Un primer libro de Torah que se escribió de una manera monumental fue la Mishnah, donde está escrita la Torah oral que escribió Rabbi Yehuda Anasí. Entonces la pregunta es ¿por qué no se escribía? La respuesta es bastante simple desde una perspectiva, debido a que la Torah escrita, lo que nosotros conocemos como Torah Shevichtav, la Torah escrita ya estaba escrita, que es el Tanaj, es la profecía escrita. Eso es la Torah escrita y eso es lo que se seguía copiando. Se seguían copiando Sifrei Torah, se seguían copiando los libros del Tanaj. Eso es nuestra Torah escrita. Y la Torah oral, como su nombre lo dice, no es una Torah que se pueda escribir, e incluso había una prohibición de no escribirla. Eso quiere decir que cuando un rabino enseñaba, abría el Tanaj, que quiere decir el Sefer Torah o alguno de los libros de profecía, y enseñaba a sus alumnos aquello que estaba escrito y decía además la tradición oral que había sido recibida sobre ese trozo que él quería estudiar desde Moshe en el Sinai hasta ese momento. Y no la podía legalmente escribir, estaba prohibido que la Torah oral fuese escrita. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué Rabbi Yehuda Anasí sí decidió escribir la Mishnah, que es la Torah oral? Por un motivo bastante contingente e histórico, con las persecuciones de Adriano. César Adriano comenzó, después ya de la destrucción del Segundo Templo, con una persecución muy, muy honda y muy difícil en contra del pueblo judío. Entonces eso quiere decir que comenzaron a asesinar a muchos sabios. Entonces si se asesinaba a un sabio, la información que él tenía se perdía. Y así, como vio Rabbi Yehuda Anasí en su perspectiva de que esto podía llevar a que la Torá oral de Israel pudiera perderse, entonces decidió escribirla. Y eso fue lo que hizo, reunió a concilios de Jajamín traídos de muchos lugares para que escribieran la Torá oral, y eso es lo que nosotros conocemos como la Mishnah. Se escribió además en ese momento el Midrash, que también es Torá oral, ¿sí? Y también en la época se escribe el Zohar, que es la Torá oral, pero a nivel de los estudios cabalísticos de las profundidades de la Torá. Entonces, eso comienza en esa época, en la época de Rabbi Yehuda Anasí, pero entre medio no tenemos, entre comillas, nada, excepto si tenemos un libro. Existe un solo libro judío que es parte de nuestra biblioteca, o sea, de los libros que se consideran libros de Torá, que se llama Megilat Ta'anit.
la Megilá del ayuno, Megilat Ta'anit. Megilat Ta'anit es un libro con autoridad que es citado por la Mishnah y por los sabios posteriores, también en la Gemara y también en los Midrashim, que se está citado como un libro con autoridad, o sea que es un libro de Torah escrito por un jajam, no sabemos quién es, pero sabemos que es un libro que es parte de la Torah de Israel, que nos va repasando mes tras mes aquellos momentos en los que debe hacerse ayuno y aquellos momentos en los que no debe hacerse ayuno. Y cuando este libro ingresa en el mes de Tevet, el mes que hoy día está, el mes que estamos, este libro analiza justamente hechos que ocurrieron en Tevet, por los cuales es obligación hacer ayuno. Y sobre eso dice este libro, la Megilat Ta'anit. No nos olvidemos que estamos en la primera etapa de las 4 etapas de la destrucción que hablé en un principio, o sea, estamos en el Reshit. Estas cosas que vamos a nombrar ahora, de las que vamos a hablar, son cosas que son un Reshit, son un comienzo. Y por lo tanto, se necesita una perspectiva bastante profunda para entender que estas cosas pueden ser, después de ellas, pueden traer consecuencias que sean nefastas. Dice Megilat Ta'anit así: Bishmona betevet nichteva Torah yevanit vimeita el mai amelech. Dice, el 8 de Tevet, día obligatorio de hacer ayuno, según la Megilat Ta'anit, fue escrita la Torah en griego, en los tiempos del rey Talmai. Vehachoshech bala olam shloshet yamim. Y obscuridad vino al mundo durante 3 días. Entonces, el día 8 de Tevet es un día en que es obligatorio hacer un ayuno por la traducción de la Torá del hebreo al griego. Hoy en día, nosotros no hacemos ayuno el 8 de Tevet, salvo algunas personas que son Yehidei y Segulá, sino que los sabios posteriormente, y así quedó decidir Alajá en Shulchan Aruch, se van a reunir estas cosas que ocurrieron cerca del 10 de Tevet en un solo día de ayuno, que es el 10 de Tevet. Y por lo tanto, el 10 de Tevet tiene un markiv, tiene un elemento en el cual también uno de los puntos por los cuales hacemos ayuno es por la traducción de la Torá del hebreo al griego. ¿Cuál fue el problema de esta traducción? Los sabios dicen que no se tradujo Kol Sorja, o sea, no se tradujo todo cuanto era necesario ser hecho. Sin embargo, sin entrar ahora en todo el tema, porque es bastante amplio, nosotros podemos hacer una pregunta. Sabemos que cuando Yoshua ingresa a la tierra de Israel, y ya antes, al final del Sefer Devarim, Kadosh Baruj Hu le pide a Moshe Rabbeinu que una de las cosas que tienen que hacer al ingresar a la tierra de Israel es escribir la Torá en 70 idiomas, en unas piedras que tenían que ser puestas en un lugar y escribir ahí la Torá en 70 idiomas. Entonces, ¿cuál es el punto en el que la traducción de la Torá al griego es algo por lo cual hay que ayunar si Moshe mismo escribe esa Torá en 70 idiomas? Entonces, la respuesta es bastante profunda y nos muestra también la diferencia que hay entre Grecia e Israel, porque los griegos tomaron la Torá de Israel y la tradujeron al griego por el hecho de que ellos pensaron que en la Torá había sabiduría humana perteneciente a un pueblo humano que era necesario elevar a un nivel académico. Y ese nivel académico lo da obviamente el idioma de la academia, que es el idioma griego. Por lo tanto, cuando ellos tomaron la Torá no fue Kol Sorja, o sea, trataron de quitar el elemento divino que ellos jamás entendieron que existía en la Torá. En un texto humano no existe algo divino, y transmitir al mundo entero una Jochma, la Jochma del judaísmo, ¿okay? De Judentumwissenschaft, ¿okay? O sea, las ciencias del judaísmo, como dijeron los profesores alemanes hace 100, 200 años atrás, cuando quisieron introducir el judaísmo dentro de la universidad. Y esto, para nuestros sabios, desde el punto de vista de nuestra tradición, se considera oscuridad y no luz. Y las consecuencias fueron bastante graves, como podemos ya percibir del hecho de reducir la Torá simplemente a un mensaje humano.
Entonces podemos decir, así como tú tienes un mensaje humano, yo tengo otro mensaje humano. Si son los dos humanos, entonces lo tuyo es igual a lo mío y más adelante ellos van a decir que lo de ellos es mejor que lo nuestro. Entonces los sabios vieron acá el principio de algo que degrada, que cae, y es por eso que para pedir a Kadosh Baruj Hu que esa clipá, que esa impureza se rompa, hacemos un ayuno, que es como el punto más fuerte de entrega en que el ser humano da a Kadosh Baruj Hu al entregar incluso su propio cuerpo, sin comer y sin beber, para algo, una matará, un objetivo espiritual. Después, continúa la Megirat Ta'anit y dice, Betish Abo, el 9 de Tevet, Lokat Burraboteinu Alma, no escribieron los sabios el porqué. O sea, es día de ayuno obligatorio, el 9 de Tevet, pero los sabios no explicaron, no escribieron por qué. Esto es muy extraño porque el libro, este texto viene diciéndonos exactamente el por qué se ayuna cada día en que hay ayuno, no solamente en este mes, en el resto del año también, cuando hay un ayuno lo dice. ¿Por qué acá, Megilat Ta'anit, nos enseña que hay un ayuno ese día, pero los sabios no escribieron el por qué? Los Mefarshim, a la Megilat Ta'anit, también se asombran sobre esto que la Megilá dice y preguntan que es bastante extraño que la Megilá no la haya escrito cuando sabemos de otras fuentes, en especial de las Selijot, que se dice en el día Asara B'Tevet, sabemos de otras fuentes que ese día fue el día que murió Ezra Sofer. Entonces la fijación de ese día como día de ayuno es porque ese día muere Ezra Sofer. Y Ezra Sofer es una imagen, es una personalidad tan importante dentro del pueblo judío para la reconstrucción del judaísmo después del exilio del primer templo, donde la Shejinah bajó y donde todos los elementos espirituales ya comenzaron a diluirse en culturas distintas. Fue tan importante la venida de Ezra y lo que él fijó y lo que él hizo, que su muerte trae como una especie de kvedut, de algo demasiado material sobre el mundo, cuando teníamos todavía aquí la presencia de uno de los últimos profetas, incluso de Ezra Sofer, al principio de la época del Segundo Templo. Por lo tanto, los sabios opinan que su muerte, la muerte de un sabio como él, es motivo en que es necesario ayunar. Entonces, ¿por qué no lo escribe la Megilá? Quedó en pregunta. ¿Por qué la Megilá no escribió esto? No escribió la causa, escribió que se ayuna, pero no la causa. Sin embargo, tenemos otro motivo, o los sabios aducen que hay otro motivo por el cual se debe ayunar el día 9 de Tevet, que se corrió al 10. Y dice el comentarista que se llama Eshel Abraham a la Megilat Ta'anit, Be'ayen ma shekatav moreno Arav Avraham beshen Aravad, son de los Rishonim. Dice, Ubetosafot Hadashim, y también en otro texto se llama Tosafot Hadashim, Beshem Gadol Echad, en nombre de un gran hombre, o sea, de alguien que conocía de estos temas, de Nolad Bo Yeshu, que en ese día, el día 9 de Tevet, fue el día en que nació Yeshu, Betzafu Sheigrom Raot Rabot Betzarot le Israel. Y los sabios entendieron, comprendieron que esto iba a causar desgracias muy grandes y dificultades muy extremas a Israel. O sea, un motivo que no está escrito en la Megilá, sino los comentaristas a la Megilá, es que este día fue el día que nació el fundador de la Notzrut, del cristianismo. Y esto, si en ese momento no era contemplado a nivel simple o histórico como algo demasiado trascendente, los hajamim, nuestros sabios, en su perspectiva más profunda se dieron cuenta que esto iba a traer consecuencias muy negativas al pueblo judío. No necesito entrar en los detalles de las consecuencias negativas que esto ha tenido, y en el sentido de que el nacimiento del cristianismo y el hecho de que se mantenga aún el cristianismo en el mundo sea algo muy peligroso para Israel. Y finalmente, nuestra Megilá dice, Be'asarabo, el 10 de Tevet, que es el día preciso del ayuno, que hoy día se junta todo esto en ese día, Bo Samach Melech Babel et yado al Yerushalayim leachriva. Ese día fue el día en que puso su mano
el rey de Babel sobre Jerusalén para destruirla. En otros Mekorot dice que le puso sitio a la ciudad. Samaj viene detrás Samaj. Sam es como una cosa redonda, no se pone a poner algo alrededor. Simplemente acá lo que la Megilá dice es que Samaj puso la mano, es como si hubiera puesto la mano sobre la muralla. Bemet no hizo nada ese día más que llegar cerca de Jerusalén, pero eso es el principio de lo que iba a ocurrir más adelante. Por este motivo, el día 10 de Tevet es un día de ayuno. El motivo es porque el comienzo es algo que debemos tratar de observar para ver si va a tener consecuencias y qué tipo de consecuencias va a tener algo que ocurre, que al parecer es simplemente bastante irrelevante. O sea, la traducción puede ser algo interesante. El nacimiento de otra religión puede ser algo paralelo, que no nos relaciona tanto. La muerte de un sabio, han muerto muchos. El hecho de que un conquistador llegue alrededor de una ciudad puede ser el elemento tal vez más relevante del hecho de que llega para algo negativo, obviamente. Sin embargo, cada una de estas cosas son como poco relevantes desde un punto de vista del hecho que ocurre ese día. Sin embargo, lo que acá los jajamim nos quieren enseñar es que muchas veces si una persona planta algo y eso no es bueno, esto puede llevar finalmente a una destrucción total. Y eso es el punto central, o sea, esa es la idea central del ayuno de Asara B'Tevet, que algo que al parecer es pequeño puede después traer a consecuencias graves en el futuro.